Top 5 tanques más poderosos de Rusia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? Rusia es considerado como el país con el mayor número de tanques en servicio. Desde que comenzó el conflicto ucraniano, según datos independientes, Rusia ha sufrido la baja de 3.700 tanques en el campo de batalla y tendría unos 1.750 tanques operando sobre el terreno ahora mismo. Asimismo, Rusia fabrica unos 90 tanques T-90M al año y moderniza y pone en servicio a tanques de la era soviética que se encontraban en la reserva y almacenados, por lo que es difícil calcular cuántos tanques operativos posee Rusia ahora mismo. Pero en el siguiente video conoceremos a los 5 mejores tanques de las fuerzas militares rusas basado en sus características técnicas. Y bueno, sin más, empezamos con el top, a ver qué opinan. 5. 2S25 Sprut SD. El 2S25 Sprut SD es un cazatanques, tanque ligero y anfibio autopropulsado ruso, basado en el chasis del BMD-3. El 2S25 con cañón de 125 mm fue desarrollado por la fábrica de tractores de Volgogrado para cumplir los requisitos de las divisiones de asalto aéreo rusas. Según el fabricante, el 2S25 también puede emplearse como un tanque ligero anfibio por las fuerzas de despliegue rápido, las fuerzas aéreas transportadas, la infantería de marina y fuerzas especiales. El Sprut SD está diseñado para derrotar a tanques principales de batalla y blindados de combate IFV. Su armamento principal es un cañón 2A75 de 125 mm y animaliza. Es capaz de disparar la misma munición que los tanques T-90 y T-14 Armata, como por ejemplo los misiles antitanque guiados por láser 9M119 que tienen un alcance de entre 4 a 5 kilómetros. Su cargador automático le permite tener una cadencia de tiro de 6 a 8 disparos por minuto. El 2S25 Sprut SD tiene un peso de combate de solo 18 toneladas, es propulsado por un motor de 500 HP que le da una velocidad máxima de 70 km por hora y una autonomía de 500 km. El equipo estándar incluye un sistema electrónico de protección NBC y su blindaje lo protege contra el fuego de cañones de 23 mm a 500 metros de distancia y el fuego de armas pequeñas. El 2S25 solo está en servicio con Rusia. 4. T-72B3M. El T-72B3M, a veces denominado extraoficialmente T-72B4, es una reciente actualización rusa del envejecido tanque T-72B. Es un desarrollo posterior del T-72B3 con algunas mejoras. Para 2020, un total de 248 tanques rusos se actualizaron al estándar T-72B3M. El T-72B3M está equipado con una armadura reactiva explosiva Relic de tercera generación, un nuevo cañón de Animaliza 2A46M5 de 125 mm, puede lanzar misiles guiados antitanque 9M119 Sbir o 9M119M Reflex de la misma manera que los proyectiles ordinarios. Como armamento secundario lleva una ametralladora coaxial de 7,62 mm, así como una ametralladora montada en el techo de 12,7 mm. El T-72B3M está equipado con una nueva vista panorámica de visión térmica, una cámara termográfica, capacidad de combate diurno-nocturno y para todo tipo de clima. Se reemplazó el motor original de 840 HP por un nuevo motor de 1130 HP. Como resultado, el T-72B3M es más rápido que su predecesor. 3. Tanque T-80BVM. El T-80BVM es una versión mejorada del tanque de batalla principal T-80BV en servicio con el ejército ruso. Para el 2021, 81 tanques ya habían sido modernizados a este nuevo estándar. El T-80BVM está equipado con el kit de armadura reactiva explosiva Relic. El Relic proporciona protección contra ojivas en tándem y reduce la penetración de rondas APFSDS en más del 50%. Según los informes, el T-80BVM está equipado con un nuevo sistema de contramillas pasivas que mejora la protección contra algunos tipos de misiles guiados antitanque.
El T-80 BVM conserva un cañón de animaliza de 125 mm, sin embargo utiliza un cañón 2A46 M4 de nueva construcción que tiene un mayor alcance y es un 15 o 20% más preciso que el cañón 2A46 M1 del T-80BV. Este cañón puede lanzar misiles guiados antitanque 9M119M Reflex de la misma manera que las municiones ordinarias. Estos misiles tienen un alcance de entre 4 a 5 kilómetros. El armamento secundario consiste en una ametralladora coaxial de 7,62 mm y una ametralladora de 12,7 mm montada en el techo. 2. Tanque principal de batalla T-14 Armata. El T-14 Armata es el nuevo tanque principal de batalla de Rusia, el cual está basado en la plataforma universal de combate Armata. Su primera aparición al público se dio el 9 de mayo del 2015. El armamento principal es un novedoso cañón calibre 125 mm que permite el disparo de misiles en conjunto de adaptación. El armamento secundario consiste en una ametralladora Kord de calibre 12,7 mm y una ametralladora coaxial de calibre 7,62 mm. El tanque es propulsado por un motor de 1500 caballos de fuerza que le dan una velocidad máxima de entre 80 y 90 km por hora y una autonomía de 500 km en el campo de batalla. Adicionalmente al blindaje reactivo, el T-14 está equipado con un sistema de protección activa designado Afganit y dicho sistema incorpora un radar de banda milimétrica que detecta, rastrea e intercepta amenazas tanto provenientes de misiles antitanque y de rondas de tanque de tipo hipersónico, penetradores cinéticos y carga en tándem. Además, su tripulación está protegida por una cápsula de blindaje reforzado interna, lo que incrementa sus probabilidades de supervivencia en caso de un impacto catastrófico. 1. Tanque principal de batalla T-90M. El T-90M es una versión mejorada del tanque T-90A. Este tanque también recibe el nombre de Prorip-3. El T-90M fue probado por el ejército ruso en 2017. El tanque T-90M incorpora la armadura explosiva reactiva Relic, protección NBC y sistemas automáticos de extinción de incendios. Algunas áreas del tanque están cubiertas con una armadura de jaula y una red especial que mejora la protección contra ciertos tipos de amenazas antitanque. También hay un sistema de contramedidas que activa los disparadores de granadas de humo una vez que el tanque está siendo iluminado por un rayo láser. Este sistema reduce significativamente la posibilidad de ser alcanzado por armas guiadas antitanque enemigas con guía semiautomática. El T-90M está armado con un nuevo cañón 2A46M4 que tiene un mayor alcance y es un 15 o 20% más preciso que el cañón estándar 2A46M del T-90A. Puede lanzar misiles guiados antitanque 9M119 Reflex, así como las municiones ordinarias. El armamento secundario consiste en una ametralladora coaxial de 7,62 mm y una estación de armas remotamente controlada montada en el techo, armada con una ametralladora pesada de 12,7 mm. El T-90M tiene un peso de combate de 46,5 toneladas. Su motor de 1000 caballos de fuerza le permite alcanzar una velocidad máxima de 60 km por hora